Vamos a continuar. Continuamos con la siguiente ponencia y nos vamos a centrar en la atención psicológica prestada a las mujeres supervivientes a la violencia y en la necesidad que se aplique la perspectiva de género en estos casos. Nuestra segunda ponente es Victoria Compán. Es psicóloga, psicoterapeuta, codirectora del posgrado de Feminismo y Psicoterapia, Terapia Constructivista y Sistémica con Perspectiva de Género, y presidenta de la Asociación de Psicoterapia Constructivista, Sistémica y Feminista. Trabaja como psicoterapeuta desde hace más de 20 años y cuenta con una amplia experiencia como supervisora y docente en máster de formación de terapeutas. Ha estado vinculada a diferentes proyectos de investigación de la Universidad de Barcelona en relación con la depresión, la fibromialgia y la eficacia de la terapia constructivista. Cuenta con diversas publicaciones, tanto académicas como divulgativas. Y al igual que en la anterior intervención, al terminar la exposición abriremos un espacio para poder responder a preguntas que queráis plantearnos las personas que estáis en la sala. Bueno, muchas gracias, Estrella, por la presentación y también a la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres por organizar estas jornadas que me parece que ponen el foco en un tema muy fundamental, que es lo que no hacemos bien. Poder poner el foco en lo que no estamos haciendo bien, desde mi punto de vista, es la única forma que tenemos de mejorar el servicio que hacemos. Además, a mí desde lo personal, cuando me planteaste esta charla desde este enfoque, me encajó mucho porque yo tengo más de 20 años de terapeuta, pero no siempre he tenido la perspectiva de género. Durante toda mi carrera nadie me formó, mi carrera de psicología, nadie me formó en perspectiva de género. Durante mis estudios de doctorado, de máster, etcétera, nunca nadie me habló de la perspectiva de género, una asignatura optativa hice. Y además de 20 años de terapeuta, he formando terapeutas. He estado como profesora en el grado de psicología y he estado como profesora en diferentes posgrados y másteres de terapeutas. Entonces, cuando de repente empiezas a ser consciente de la desigualdad en la que vives, ¿no?, de la violencia que hay, es realmente abrumador cuando lo ves. Y entonces poder transmitir cómo cambia la intervención cuando no tienes formación sobre estos temas, sobre estas cuestiones, y cuando sí que la tienes. Me ha venido muy bien la intervención de Teresa, porque creo que lo has dicho todo lo que pasa después en la atención psicológica. Como punto de partida voy a plantear unas preguntas. Las expongo ahora y las iremos respondiendo a lo largo de esta explicación. La primera pregunta es: ¿sabemos reconocer la violencia? La mayoría de personas pensamos que sí, que sabemos reconocer la violencia, que cuando estamos delante de una situación de violencia la vemos. Vale, veremos. La siguiente pregunta es: ¿cómo nos sentimos ante una mujer que sufre violencia machista, violencia de género? Cuando estamos delante de una mujer que sufre violencia de género, pensamos que vamos a sentir empatía, comprensión, compasión, pena, quizá rabia hacia el maltratador. Esas son las emociones que anticipamos, que sentiremos cuando estamos delante de una mujer que sufre violencia. Veremos si esto es así. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos ante un hombre que ejerce violencia machista, violencia de género? Generalmente pensamos que lo que vamos a sentir es rechazo, rabia, ¿no?, condena.
Pero claro, estas dos preguntas, las dos últimas, dependen de la primera. Porque si no sabemos reconocer las situaciones de violencia, la mayoría de las veces no sabemos si estamos delante de un hombre que ejerce violencia o de una mujer que sufre violencia, y las emociones van a ser muy diferentes. He llamado a esta charla la doble ceguera porque, claro, cuando una mujer acude a un servicio de psicología especializado en violencia, ya tiene un recorrido bastante largo hecho. ¿Se oye bien? No sé si está haciendo ruido, ¿sí? Hay un ruido, no sabía si era yo. Ah, igual es eso. Decía esto, ¿no? Que cuando una mujer acude a un servicio especializado ha hecho un recorrido muy largo ya. La mayoría de mujeres víctimas de violencia de género, como decía Teresa, no son conscientes de estar en una relación de violencia, no se perciben como víctimas, con lo cual no van a un servicio especializado. Si tienen que ir a terapia, van a ir a una psicóloga, a un psicólogo en general, o van a ir al servicio público. Esta doble ceguera tiene que ver, del título, tiene que ver con que en estas consultas de psicología, de terapia, muchas veces hay una doble ceguera porque ni la mujer es consciente de que es víctima, pero tampoco la terapeuta es consciente de que es víctima. Ahí hay una doble ceguera. Igual si estamos atendiendo al hombre. Y además podría haberlo llamado también incluso una triple ceguera, porque no sabemos y además no sabemos que no sabemos. En la Escuela de Psicoterapia Constructivista, Sistémica y Feminista lanzamos un hashtag una vez. Y lanzamos este hashtag obviamente porque sabíamos las cosas que pasan en terapia, pero tengo que decir que nos sorprendió aún así algunas de las cosas que salieron aquí. Os voy a poner algunos de los ejemplos, he incluido también algunos otros de mi propia experiencia, de mujeres que han ido a otros servicios de psicología, de terapia, y después me han explicado en el proceso de terapia que han hecho conmigo cosas que ellas han vivido en terapia. Estos son frases literales de lo que nos han explicado las mujeres en servicios de psicología no especializados. Tú le elegiste como padre de tus hijos. En terapia, hablando ya explícitamente de violencia de género y hablando de temas de custodia, la mujer tuvo que escuchar esto por parte de su terapeuta. Una terapeuta le dijo a esta mujer que tenía que cuidar su aspecto en una situación en la que acababa de tener un bebé y su pareja estaba siendo infiel, además en un contexto de violencia. Esta mujer nos decía, 5 años medicada y con un supuesto diagnóstico de depresión posparto, cuando después se descubrió que lo que pasaba era que estaba, ella lo llamaba, una relación abusiva. A Teresa le sirve lo de controlador, a mí también hablar de relación abusiva pues puede ser útil antes de llegar a la idea de maltrato, que como decimos la mayoría de las veces está muy lejos, todavía es todo un proceso llegar ahí. Esta es especialmente sangrante. Es que tú tienes un carácter muy seductor cuando se estaba trabajando en un abuso sexual en la infancia. ¿Y qué quieres que yo haga? Pues sepárate y punto. En una primera consulta con una psicóloga en el servicio público de salud, en un caso de violencia sexual, violencia económica. Tenemos que trabajar tu miedo al compromiso. Una chica de 20 años, sin contacto con una situación de mucha vulnerabilidad, sin apenas contacto con su familia, con una dependencia económica de su pareja que era 20 años mayor que ella.
¿sí? ¿Sabemos reconocer la violencia? No. No sabemos reconocer la violencia. Y no sabemos reconocerla porque es como el agua para el pez. Estamos nadando en la violencia. Estamos nadando en la desigualdad. Es evidente que no son todas las violencias iguales, claro que no. Pero nos cuesta identificar la violencia porque, como decía Teresa, está naturalizada. La tenemos naturalizada. ¿A que no es normal que me llame 30 veces? ¿A que no es normal que me pida las claves para acceder a mis redes? ¿A que no es normal que me insegurice de esta forma o de esta otra forma? He pensado mucho si incluir las imágenes que voy a poner, porque al final he decidido ponerlas, porque, bueno, he dudado porque en realidad no hace falta, pero quería ponerlo porque no reconocemos la violencia porque tenemos un estereotipo de la violencia. Y el estereotipo del maltratador es este. Pensamos que lo vamos a reconocer porque se le va a ver en la cara que es una mala persona, se le va a ver que es agresivo, se le va a ver que no tiene control de impulsos, se le va a ver que se le hincha la vena aquí cuando habla de su pareja. Y también tenemos un estereotipo de la víctima de violencia y pensamos que va a ser una mujer que se va a mostrar delante de nosotras absolutamente destruida, golpeada, con marcas, que se vea, y si no se ven las marcas físicas, que se vean las marcas emocionales o psicológicas, ¿no? Una mujer sumisa, una mujer débil. Eso no es una mujer víctima de violencia. Lo único que tienen en común las mujeres víctimas de violencia de género es que son mujeres, nada más. Las hay más amables, más maleducadas, más simpáticas, más antipáticas, más fuertes, más débiles, más guapas, más feas, más ricas, más pobres. Si tenemos un estereotipo, solo identificamos aquellas situaciones que coinciden con el estereotipo y todas las demás no las vemos. Teniendo esto en cuenta, claro, es cierto que podemos sentir compasión, empatía delante de una mujer que sufre violencia de género, cuando sabemos que estamos delante de una mujer que sufre violencia de género. En otros casos vamos a sentir otras cosas muy diferentes. He querido enfocar esta charla hablando de la socialización de género porque esto es lo que compartimos todas las mujeres. Entonces, como lo compartimos todas las mujeres, y luego voy a hablar obviamente de qué pasa con esto en las situaciones de violencia, nos ayuda a entender pues estos sentimientos, esta dificultad para identificar la violencia. La socialización de género es el proceso por el cual vamos interiorizando lo que se espera de nosotras en tanto que mujeres. ¿Sí? La socialización de género masculina es el proceso por el cual vamos interiorizando lo que se espera de vosotros en tanto que hombres. Te voy a nombrar mucho, Teresa, pero es que me lo has ido poniendo así ordenadito todo. Sí. Porque has dicho una cosa que es importante también para entender esto. Si nos dijeran que todos somos iguales, lo interiorizaríamos. Ese mensaje ya nos lo dicen. El mensaje explícito es que todos somos iguales, estamos en una sociedad de derecho, nuestra Constitución lo recoge así, nuestras leyes, hombres y mujeres son iguales en derechos y deberes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otras formas más sutiles de decirnos otras cosas y ahí es donde se arma el lío. Porque de la misma forma que nos dicen que somos iguales, después tenemos múltiples ejemplos cotidianos del día a día que nos están recordando sistemáticamente que no lo son. Pues a mí los agujeros de las orejas me los hicieron nada más nacer,
y a mis hermanos no. Es un ejemplo muy pequeño, pero bueno, pero ya marca, ya nos va colocando en una determinada dirección. Los juguetes que me regalaban, o la ropa que me elegían, o las películas que veía, o las series que me encantaban, o la música que escuchaba, nos va poniendo en direcciones diferentes, nos sigue poniendo en direcciones diferentes a hombres y mujeres. Eso es la socialización, no es el mensaje explícito. Es muy poco probable que ninguna de las mujeres que estamos aquí en el espacio público, porque esto es el espacio público, nos hayan dicho explícitamente: nena, tú lo que tienes que hacer es buscar un hombre bueno que te cuide y que se porte bien contigo. Este mensaje así explícito es muy poco probable que lo hayamos escuchado. Las que estamos aquí es mucho más probable que hayamos escuchado el mensaje opuesto. Nena, tú lo que tienes que hacer es no depender de un hombre. Tú tienes que tener un trabajo. Tú tienes que ser independiente económicamente. Pero también es verdad que después, en las películas que nos encantaban, la felicidad de la chica llegaba con el beso del chico, ¿sí? A esto Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, ¿no?, fundamental en la comprensión de estas cuestiones, lo llama sincretismo de género. Lo que dice es que las mujeres actuales, nosotras, todas las que estamos aquí, hemos recibido una doble socialización. Por un lado, un mensaje, digamos, de mujer moderna, emancipatorio, que va en la línea del ser independiente, de estar centrada en una misma, en las necesidades, en los deseos, etcétera, pero a la vez también un mensaje tradicional, ella lo dice muy bien, ¿no?, en la línea de ser buena y estar buena. Ser buena, cuidar a los otros; estar buena, pues ser agradable a la vista de los otros. ¿Qué es lo que pasa con esta doble socialización? Que si nos paramos a pensar un poquito, las demandas son absolutamente irreconciliables. Yo no puedo estar priorizando al otro y a mí misma a la vez. No se puede hacer. Yo no puedo ser independiente y a la vez estar pensando en que necesito una pareja para completar mi vida. No, porque en la socialización moderna, digamos, emancipatoria, voy a necesitar una serie de cualidades, ¿no?, ideas claras, no tener miedo al conflicto, contundencia, defender lo que yo pienso, etcétera, pero en la socialización tradicional voy a necesitar unas cualidades totalmente diferentes: la paciencia, la abnegación, ser capaz, ¿no?, de renunciar a lo que es importante para mí por los otros, etcétera. Esto se termina traduciendo en una especie de dilema vital que es algo así como: sé independiente, estudia, trabaja, ocupa el espacio público, hazte valer, ten amigas, ve a pilates, pensando continuamente en el bienestar de los otros, ¿sí? Y esto es muy difícil de hacer. Y no solo es que sea muy difícil de hacer, es que va a tener repercusiones psicológicas el intento, el esfuerzo constante de atender a estas demandas que son contradictorias. Estos son algunos de los efectos que tiene esta doble socialización, insisto, en las mujeres actuales. Ahora estoy hablando de socialización en general, no en cuestiones de violencia, que llegaré un poquito más tarde. La inestabilidad emocional, esta sensación subjetiva de ser inestable, porque tengo emociones que son cambiantes. Y no solo emociones que son cambiantes, también una inestabilidad valorativa, porque mi sentimiento de valía también es cambiante. Muchas veces en los estudios de psicología pues estudiamos la autoestima, ¿no?, por ejemplo, y lo estudiamos con un cuestionario. Y sistemáticamente
en estos estudios de cuestionario es cierto que sale que las mujeres puntúan por debajo de los hombres en los cuestionarios de autoestima. No sabemos si ellas es que se están valorando por debajo o es que ellos se están valorando por arriba. Eso no lo tenemos claro. Pero cuando yo hablo con las mujeres en terapia, la mayoría de las veces no encuentro un patrón sistemático de baja autoestima, sino una inestabilidad valorativa. Momentos donde me siento muy bien, donde me siento muy capaz, donde creo que soy capaz de ponerme delante de personas para hablar o me siento capaz de presentarme a este puesto de trabajo, para acto seguido dudar absolutamente de no tengo nada que decir, cómo me van a coger en este trabajo, van a descubrir que soy un fraude, etcétera, ¿no? Es decir, hay esta inestabilidad valorativa que tiene que ver con estas demandas contradictorias. Y muy importante esto que voy a decir, muy importante también en relación a la violencia, que es la autodesconfianza con respecto a una misma. Si yo no soy capaz de confiar en lo que yo pienso, en lo que ven mis ojos, en lo que siente mi cuerpo, ¿cómo voy a dar, me lo he apuntado, cómo voy a dar un discurso totalmente lógico, consistente y creíble? Va a ser muy difícil porque yo estoy desconfiando de mi propio criterio. Es que no sé si exagero, es que no sé, a lo mejor soy un poco paranoica porque total era un like. Por un like, pues igual no es para tanto que me haya afectado tanto que le haya puesto un like. Eso es autodesconfianza. Porque primero me ha molestado, porque yo tengo derecho, ¿no? Estamos en una relación igualitaria, etcétera. Pero luego termino dudando. No sé si soy exigente. ¿Tengo derecho a pedir esto? ¿No tengo derecho a pedir esto? ¿Sí? Además, esta socialización femenina, la socialización que recibimos las mujeres, nos coloca en una posición de dependencia del vínculo. No en lo explícito, esto es importante, nadie nos dice ya explícitamente, nena, tienes que conseguir buscar un hombre bueno que te quiera. Pero hay otras formas de decirnos que nuestra vida no está completa si no estamos en pareja. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? Lo peor que le puede pasar es te quedarás sola. Te quedarás sola. Si no eres buena, te quedarás sola. Si no estás buena, te quedarás sola. Esta posición de dependencia en el vínculo, más allá de las dinámicas particulares que se dan en las relaciones de violencia, va a colocar a las mujeres en una posición muy difícil para salir de la relación. Porque lo peor que le puede pasar a una mujer es quedarse sola. Y si no encuentra a nadie más, y si nadie más me va a querer a mí. La pasividad. Cuando estamos en terapia, muchas veces quiero poner este ejemplo, ¿no? Porque cuando hablamos de dependencia vital, cuando lo peor que le puede pasar a una mujer es te quedarás sola, eso nos coloca en una posición de dependencia vital. Necesitamos, dependemos del otro. Esto significa que muchas veces, muchas veces, pensamos que los problemas se resuelven hablando. Tenemos que hablar. Vamos a hablar. Me he enfadado muchísimo, estoy súper enfadada. Tenemos que hablar. Hablar con alguien que es un maltratador, hablar con alguien que es un controlador, ¿es buena idea o es mala idea? Es muy mala idea. Porque en esa conversación, en ese intento de voy a ver si consigo que me entienda, voy a hacerme entender, voy a explicar lo que pasa, porque él es bueno, él es muy trabajador, él es muy buen padre. Lo que pasa es que no me entiende.
Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de que él me entienda. Pero es que en las situaciones de violencia estoy intentando que me entienda alguien que no me quiere entender, y que va a utilizar esa conversación para manipular, para mantener, para aumentar la autodesconfianza que yo tengo hacia mí. Sí, entonces tenemos que hablar. Nos pasa a todas, lo hacemos, creemos que los problemas se resuelven hablando. Claro, cuando estamos en una situación de violencia machista, esto es un arma que se vuelve en nuestra contra de una forma muy perjudicial y nos coloca en la pasividad. Hablar no resuelve ningún problema nunca. Lo digo, soy una psicóloga y puede parecer que decimos que los problemas se resuelven hablando, pero no es verdad. Ningún problema se resuelve hablando. Los problemas se resuelven haciendo cosas diferentes a lo que estamos haciendo. Hablar puede servir para resolver un malentendido, pero si tú no haces nada después de resolver el malentendido, el problema no cambia. Y eso nos coloca en esta posición de pasividad. Lo mismo con los sentimientos de confusión y culpa. Eso también va a aumentar la pasividad. Si yo estoy dudando de si soy exigente o no soy exigente, o si lo que digo tiene razón, o que soy una paranoica o no soy una paranoica, pues difícilmente eso me va a ayudar a pasar a la acción, sea la acción la que sea. Y por último, la culpa. La culpa, ¿no? Si yo me siento culpable de todo lo que pasa en el vínculo, si mi función como mujer es cuidar a los demás y lo que yo voy a hacer le va a hacer sentir mal al otro, pues es que eso me va a hacer sentir muy culpable. ¿Y si lo que yo hago le destroza la vida a él? ¿Y si le tiran del trabajo? ¿Y si le ven como una persona que no es? De nuevo me vuelve a frenar el paso a la acción. Este sincretismo de género, hemos visto la dependencia del vínculo y la pasividad, serían características de la socialización femenina. Pero que lo he ido adelantando, ¿no? ¿Qué pasa esto en las situaciones de violencia? Pues que cuando las cosas van mal en una relación, es responsabilidad de la mujer, así lo vivimos. Tenemos que hacer algo para resolver esto. Esto no va bien y tendremos que hacer algo. Igual es que no me he explicado bien y tengo que explicarlo mejor. Y entonces lo explico con buenas palabras, con malas palabras, hablando por la mañana, hablando por la tarde, con un mensaje muy largo, ¿no? De diferentes formas. Y el sentimiento de culpa. Y, por supuesto, la dificultad para dejar la relación más allá de las dinámicas que ya sabemos, y ya sabemos porque es que hay mucho conocimiento ya. Es que, desde mi punto de vista, que ella rompa en este sentido una orden de alejamiento es una prueba a favor de que es violencia de género, porque en la dinámica relacional ellas intentan salir de la relación, pero no pueden, con lo cual vuelven a la relación y vuelven a la relación. Alguien que ha vuelto 8 veces con alguien que la está humillando, menospreciando, agrediendo, no es un indicador de que ella es un poco con la cabeza loca, no, es que es un indicador de que se está cumpliendo a la perfección, a rajatabla, lo que ya sabemos del patrón de cómo funciona la violencia de género. Si es que ya lo sabemos que funciona así. Pero ¿qué pasa entonces con todo esto? Que cuando vienen a terapia, cuando van a una consulta de psicología en un centro en un servicio no especializado, nos van a contar su malestar, sí, culpándose ellas. Es que yo no me sé organizar, es que vengo a terapia porque soy demasiado exigente o porque no me organizo o pierdo los papeles. ¿Las mujeres víctimas de violencia de género se enfadan? Pues por supuesto que se enfadan, claro que se enfadan las mujeres víctimas de violencia de género.
y vienen a terapia y nos dicen, es que yo soy muy agresiva, es que tú no has visto cómo me pongo. Y también vamos a encontrar, como no puede ser de otra manera, un discurso que es desordenado y muchas veces exhaustivo, exasperante, porque me quieren dar, como hay una desconfianza del propio criterio, me quieren dar todos los detalles del mundo, todo, me lo quieren explicar todo, porque lo que están buscando es la confianza en mí, en que sea yo la que les diga, ostras, con esto, pues muy normal, esta situación no es. Pero claro, después de esto es que vuelve, y es que le vuelve a llamar, y ha bloqueado, pero le desbloquea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, si no tenemos formación, lo que sentimos cuando estamos delante de una mujer víctima de violencia de género es rechazo. Y lo tenemos que saber. Nos cae mal porque no la entendemos, porque es ilógica, porque se pone hecha un basilisco, pero luego a los 10 minutos vuelve, porque seguro que tiene que tener algún trauma muy gordo de su infancia, que es el culpable de esto. Entonces, pensamos que vamos a sentir empatía, pero si no sabemos que estamos delante de una situación de violencia, lo que sentimos es rechazo y podemos terminar culpabilizándola. Y empezamos a trabajar en terapia para que se organice mejor o para que no pierda los papeles. Vale, voy rápido. Porque quiero hablar de la socialización masculina también, porque los hombres también van a terapia. Y los hombres que ejercen violencia de género a veces también van a terapia. Otra cosa es para qué van a terapia. Y es muy importante que sepamos para qué va a terapia un hombre que ejerce violencia de género. Lo mismo, voy a explicar algunos aspectos muy generales, rápidos, porque veo que vamos justas de tiempo, de la socialización masculina. Hay, por un lado, un cuestionamiento explícito de la masculinidad, tenemos que reflexionar sobre cómo es la experiencia emocional masculina y, por último, la inocentización. Os decía que estamos en una sociedad en la que explícitamente hay un mensaje a favor de la igualdad, con lo cual explícitamente también hay un cuestionamiento de la masculinidad tradicional. ¿Sí? Difícilmente, ahora un poco más fácil, desgraciadamente, pero difícilmente escuchamos a un hombre que nos diga no, es que la función de la mujer es quedarse en casa y cuidar a los hijos, así explícitamente, no. Luis Bonino es un autor, un psicólogo que trabaja, ¿no?, con estas cuestiones, y entonces lo que nos dice es que cuando estamos ¿no?, en estas cuestiones de masculinidad, como hay un discurso crítico explícito, tenemos que prestar atención no a lo que los hombres hacen, sino a lo que los hombres dicen. Perdón, al revés, no a lo que los hombres dicen, sino a lo que los hombres hacen. Pero cuando estamos en terapia, cuando estamos en una consulta de psicología, no vemos lo que los hombres hacen, solo vemos lo que los hombres nos dicen. Y si no tenemos formación, vamos a pensar que hacer y decir es lo mismo. Y no es lo mismo. Y eso lo tenemos que saber. También habla de atender a la posición existencial más que a comportamientos puntuales y atender a momentos de conflicto, ¿sí? Porque en muchas parejas, incluso en situaciones de violencia, podemos encontrar patrones aparentemente igualitarios en determinadas cosas. Es que a lo mejor este hombre está yendo a recoger a los niños al cole, es que a lo mejor está preparando la cena, porque el problema no está ahí. El problema está en qué pasa cuando ella dice que no, por ejemplo, a algo. Ahí es donde aparece la violencia. Otro tema fundamental para entender qué pasa en estas situaciones.
muchas veces escuchamos decir que los hombres, que el problema principal, ¿no? o la socialización masculina sobre todo tiene que ver con que los hombres no expresan sus emociones o con que los hombres solo expresan la rabia pero no expresan la vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Los hombres no lloran? ¿No lloran los hombres? La inmensa mayoría de mujeres víctimas de violencia de género han visto a su maltratador llorar a moco tendido. Claro que lloran, pero pensamos que no lloran. Tenemos un prejuicio. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si pensamos que los hombres no lloran y este hombre concreto está llorando absolutamente desconsolado, ¿qué voy a sentir? Una pena muy profunda, una empatía porque para que un hombre esté llorando, ¿cómo de mal tiene que estar pasándolo? Porque el prejuicio es que no lloran. No es exactamente eso. Luis Botello, que es otro Luis, no es Bonino, es otro, nos habla de cómo es la experiencia emocional masculina y no nos habla de represión emocional. No nos dice que hay una serie de emociones que los hombres no pueden expresar y otras sí, sino que nos habla de la emoción atendiendo a la desigualdad. Por un lado, ¿por qué lloraba Piqué o Ronaldo se llama? Sí, estaba Cristiano Ronaldo, estaban todos. ¿Por qué lloraban ahí? Porque estaban llorando por lo importante. Por lo importante. Y es aquello que tiene que ver con la esfera pública. El desplazamiento emocional no está en lo privado, está en lo público. Entonces, si lloro por lo importante, ¿pensáis que en algún momento Piqué se ha sentido menos hombre por llorar ahí? Para nada, está llorando por lo importante. La delegación en las mujeres en el espacio privado, de forma que las mujeres son las que de alguna forma tienen que traducir e interpretar la vivencia emocional masculina en el espacio privado. En el espacio privado, en la intimidad de la relación con la mujer, también se puede llorar. Y un maltratador pide perdón llorando, supuestamente arrepentido. Sí, tenemos que saber esto, tenemos que saber que los hombres sí que lloran, porque si no, no se entiende nada. Y luego también habla de subyugación en el sentido de en la vivencia emocional, digamos, priorizar, ¿no?, la imagen, ¿no?, de la racionalidad más que de las emociones, etcétera, ¿no? Y esto les permite mantener una imagen de equilibrio racional frente a la inestabilidad emocional de sus parejas. La inocentización. Bonino es el autor que creó el concepto de micromachismos. Y micromachismos vuelve a ser uno de estos ejemplos en los que pensamos que sabemos, pero no sabemos. La mayoría de las veces pensamos que un micromachismo es un machismo de baja intensidad. Por ejemplo, que estoy en el bar y en vez de ponerme la cerveza a mí y la bebida light, ¿no?, pues me han puesto a mí la bebida light en vez de la cerveza, que era lo que yo quería. Y pensamos que un micromachismo es eso. No. Eso es una tontería, con perdón. Eso es un estereotipo, un prejuicio, no me cambia mi vida, no tiene ningún impacto en mí. Cojo la cerveza, me lo cambio así y ya está. Si nos pensamos que un micromachismo es eso, pues es que fíjate qué tiquismiquis que nos estamos volviendo. No. Los micromachismos son prácticas de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, del orden de lo micro, al decir de Foucault, de lo capilar, de lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. El prefijo micro de este neologismo, con el que nombra, alude a eso. Micro no hace referencia a baja intensidad.
Micro hace referencia a invisible, a difícil de ver, como los microbios. Los microbios son difíciles de ver, pero son de baja intensidad. Bueno, pues el COVID no se le veía así a simple vista y mira la que ha liado. Hay toda una serie, ¿no?, de clasificación de los micromachismos que obviamente no voy a entrar, utilitarios, que tratan de forzar la disponibilidad femenina para los cuidados, etcétera. Pero me voy a centrar solo en los encubiertos, porque intentan ocultar el objetivo de imponer las propias razones. Micromachismos encubiertos, creación de falta de intimidad. Esta creación de falta de intimidad puede ser pego un portazo y me voy, o puede ser de repente te empieza a contestar con monosílabos. Y a saber qué ha pasado, entonces ya estamos nosotras desde la dependencia del vínculo pensando qué ha pasado, ¿no? Interpretando, sobreinterpretando, la avaricia de reconocimiento y disponibilidad. Muy importante con lo que hablábamos antes de lo que nos gusta por socialización a las mujeres hablar es la pseudonegociación. Estas conversaciones infinitas en las que parece que hemos llegado a un acuerdo, pero solo lo parece, porque luego pasa algo que hace que un mes después tengamos que volver a tener una conversación infinita en la que parece que esta vez esta vez sí hemos llegado a un acuerdo. Todo esto hace referencia a micromachismos encubiertos y la inocentización, la autojustificación, la minusvaloración de los propios errores, etcétera, y sobre todo la inocentización culpabilizadora. Y esto, las mujeres víctimas de violencia de género lo escuchan muy claro. Mira lo que me has hecho hacer. Mira lo que me has hecho hacer. Esto que ha pasado, esto que he hecho yo, no es culpa mía, es culpa tuya. ¿Sí? Acordaos que cuando hablaba de la socialización femenina, nosotras vamos a coger esa culpa porque todo lo que va mal en una relación es responsabilidad mía resolverlo, con lo cual él está soltando una pelota que ella va a coger. ¿Qué implica esto en las situaciones de violencia machista, de violencia de género? Que un hombre que maltrata siempre se siente una víctima, siempre. Y va a un espacio de psicología sintiéndose una víctima de una mujer que le humilla, que se aprovecha de él, que quiere hacerle daño, etc. Y no se siente responsable de sus reacciones violentas. Las va a justificar y las va a minimizar. Y sobre todo, no nos las va a contar. O lo sabemos, o lo exploramos, o lo tenemos en mente y buscamos para ver si hay o no hay. Porque ¿no? Lo que nos van a contar es, mira esta mujer. Lo que vamos a ver es un hombre que se muestra abatido, desesperado. No sé qué voy a hacer, no puedo vivir sin ella. Además, muchas veces van a terapia justo después de un ultimátum de la mujer. Cuando la pareja realmente ha cogido la energía para separarse, ahí él le dice llorando, no lo volveré a hacer, voy a ir a terapia. Y vienen a terapia muy desesperados. Pero nos va a responsabilizar de su malestar a la mujer o a la situación. Es que ella es muy impulsiva, ¿no? Y de repente de la nada ha decidido separarse y mírame a mí, yo estoy delante de ti llorando porque no entiendo nada, etc. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, pensamos que cuando estamos delante de un hombre que ejerce violencia vamos a sentir rechazo y lo que sentimos es pena. Y lo tenemos que saber. Si no tenemos formación suficiente, si no tenemos claridad suficiente, nos va a despertar compasión, pena, porque lo está pasando mal. ¿Qué necesitan entonces las mujeres en situación de violencia machista cuando acuden a una consulta de psicología? Necesitan
profesionales con sensibilidad, pero sobre todo con formación, formación y formación. No es algo intuitivo, no lo vemos, estamos nadando en la desigualdad. Está claro que hay veces que en la vida nos pasan cosas que nos sacan como de este agua de la desigualdad y la vemos de golpe y decimos, madre mía, ¿no? Como me pasó a mí, que llevaba un montón de años siendo terapeuta y cuando me di cuenta de lo mal que había hecho mi trabajo porque no estaba viendo la mitad o más de las cosas que estaban pasando, es muy abrumador. La sensación es que te quedas sin aire, dices, ¡ah! Como a un pez que le sacan del agua. Te quedas sin aire cuando lo ves. He querido poner una imagen agradable para terminar, porque la formación es esa bombona de oxígeno que nos permite salir del agua, ver lo que está pasando, pero respirar un poco, pero poder, ¿no? poder seguir respirando para poder seguir ayudando y haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible. Y esto era lo que os quería explicar. No, no ha cambiado nada. La mayoría de las veces depende de la suerte que tengas de coincidir con alguna profesora que sí que tiene formación y entonces siente la responsabilidad de transmitirla, pero en los planes de estudio, pues no. O en el plan de estudio puede aparecer, pero luego en la práctica, en lo que termina pasando, la verdad es que no. Claro, pero sí que hace... Eso es. Eso es. Hay que hacerlo porque te interesa. Es como aquí hay un máster muy bueno en igualdad y género, pero es un máster que se hace después. Eso es. Y que la mayoría de las veces quien llega a esa formación es porque por la vida, ¿no? Algo le ha pasado que le lleva a salir un ratito del agua y decir, ostras, espera, que aquí tengo yo algo que ver. Pero ¿no? Al final termina dependiendo un poco del azar, de las casualidades de la vida, que terminas haciendo una formación específica que ahí sí que hay. Pues eso, sí. Es muy curioso. Sí. Sí, yo pienso que ahí nos está poniendo el foco realmente en la violencia, ¿no? No queremos poner el foco en la violencia. Si pusiéramos el foco en la violencia, los planes de estudio de prácticamente todas las carreras tendrían que cambiar, incluso las técnicas tendrían que cambiar. Obligatorio, como es, yo que sé, en arquitectura, matemáticas o dibujo técnico, bueno, también hay arquitectura con perspectiva de género. Bueno, pues habría que introducirla. Sí, y ya no hablo de la universidad, tendríamos que ir muchísimo más abajo. Que bueno, en Navarra se está haciendo un esfuerzo muy grande a través de Escolae, poquito a poco. Bueno, se está haciendo ahí un trabajo, pero en Navarra, el resto de comunidades autónomas, pues no. No, la experiencia que tenemos en coeducación es poca.
Bueno, si no se tiene la perspectiva de género, pero igual tengo que preguntarlo, ¿se da la perspectiva interseccional? Igual, no, ni la de clase, por supuesto. ¿No? Al final, cuando estamos hablando de este tipo de violencia, que es una violencia estructural, es que esto es importante entenderlo, es algo que se ve en algunas situaciones de una forma más extrema, como es el caso de la violencia de género, pero es una violencia que es estructural. Entonces, ahí tenemos que ver las cuestiones de género, las cuestiones, ¿no?, de raza o de etnia y, por supuesto, también las cuestiones de clase, porque no es lo mismo tener que trabajar para poder encontrar un alquiler, para poder irte, que no tener que trabajar para poder pagar el alquiler. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a hacer ahora un descanso. Son una 11:30, hemos ido estupendamente bien. A las 12 en punto retomamos, ¿vale? Tenemos el café, nos lo han preparado en el hall, aquí mismo al salir.